Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Recuerden dejarme sus comentarios, qué les está pareciendo este libro y también que sigan el libro de este mismo autor que se llama De animales a dioses y el de Homo Deus. El día de hoy vamos a dar inicio a la lección número 9 que se llama Inmigración. Algunas culturas podrían ser mejores que otras. Aunque la globalización ha reducido muchísimo las diferencias culturales en todo el planeta, a la vez ha hecho que sea más fácil toparse con extranjeros y que no sintamos molestos por sus rarezas. La diferencia entre la Inglaterra anglosajona y el imperio pala indio era mucho mayor que la diferencia entre la moderna Gran Bretaña y la India moderna, pero British Airways no ofrecía vuelos directos entre Delhi y Londres en los días del rey Alfredo el Grande. A medida que cada vez más humanos cruzan cada vez más fronteras en busca de trabajo, seguridad y un futuro mejor, la necesidad de enfrentarse, de asimilar o de expulsar a extranjeros pone en tensión los sistemas políticos y las identidades colectivas que se crearon en épocas menos fluidas. En ningún lugar es más agudo el problema que en Europa. La Unión Europea se construyó sobre la promesa de trascender las diferencias culturales entre franceses, alemanes, españoles y griegos. ¿Podría desmoronarse debido a su incapacidad para contener las diferencias culturales entre europeos y emigrantes de África y Oriente Próximo? Irónicamente, el gran éxito de Europa en la creación de un sistema multicultural próspero es lo que ha atraído a tantos emigrantes en primer lugar. Los sirios prefieren emigrar a Alemania antes que a Arabia Saudí, Irán, Rusia o Japón, no porque Alemania esté más cerca o sea más rica que los demás destinos potenciales, sino porque Alemania tiene un historial mucho mejor a la hora de recibir de buena manera y asimilar a los inmigrantes. La creciente oleada de refugiados e inmigrantes produce reacciones contradictorias en los europeos y provoca ásperos debates sobre la identidad y el futuro de Europa. Algunos europeos exigen que Europa cierre de golpe sus puertas. ¿Están traicionando los ideales multiculturales y tolerantes de Europa? ¿O simplemente dando los pasos sensatos para evitar el desastre? Otros claman para que se abran más las puertas. ¿Son fieles a los valores europeos fundamentales o son culpables de endilgar al proyecto europeo expectativas imposibles? Esta discusión sobre la inmigración suele degenerar en una pelea a gritos en la que ninguna parte escucha a la otra. Para clarificar las cosas, quizá ayude a contemplar la inmigración como un pacto con tres condiciones o términos básicos. Término 1. El país anfitrión permite la entrada de inmigrantes en su territorio. Término 2. A cambio, los inmigrantes deben adoptar al menos las normas y los valores fundamentales del país anfitrión, aunque ello implique abandonar algunas de sus normas y valores tradicionales. Término 3. Si los inmigrantes se asimilan hasta cierto grado, con el tiempo se convierten en miembros iguales y completos del país anfitrión. Ellos se transforman en nosotros. Estos tres términos dan origen a tres debates sobre el significado exacto de cada término. Un cuarto debate concierne al cumplimiento de los términos. Cuando la gente habla de inmigración, suele confundir los cuatro debates, de modo que nadie entiende de qué va en verdad la discusión. Por tanto, es mejor considerar cada uno de dichos debates por separado. Debate 1. La primera cláusula del Pacto de Inmigración reza simplemente que el país anfitrión permite la entrada de inmigrantes, pero ¿debe esto considerarse un deber o un favor? ¿Está obligado el país anfitrión a abrir sus puertas a todo el mundo? ¿O tiene el derecho de seleccionar e incluso de detener totalmente la inmigración? Los pro-inmigracionistas parecen pensar que los países tienen el deber moral de aceptar no solo a refugiados, sino también a personas de países azotados por la pobreza que buscan trabajo y un futuro mejor. En especial en un mundo globalizado, todos los humanos tienen obligaciones morales hacia los demás humanos y quienes las eluden son egoístas o incluso racistas. Además, muchos pro-inmigracionistas señalan que es imposible frenar completamente la inmigración y que no importa cuántos muros y vallas erijamos, pues la gente desesperada siempre encontrará una manera de entrar. De modo que es mejor legalizar la inmigración y tratar con ella abiertamente que crear un enorme submundo de tráfico humano, trabajadores ilegales y niños sin papeles. Los antiinmigracionistas replican que usando la fuerza suficiente puede detener por completo la inmigración y, excepto quizá
en el caso de refugiados que huyen de una persecución brutal en un país vecino. No estamos obligados a abrir nuestras puertas. Turquía puede tener el deber moral de permitir que los desesperados refugiados sirios crucen su frontera, pero si después dichos refugiados intentan desplazarse a Suecia, los suecos no están obligados a aceptarlos. En cuanto a los migrantes que buscan trabajo y beneficios sociales, depende totalmente del país anfitrión decidir si los quiere o no y en qué condiciones. Los anti-inmigracionistas destacan que cada uno de los derechos más básicos de cada colectivo humano es defenderse contra la invasión en forma ya sea de ejércitos, ya sea de migrantes. Los suecos han trabajado con mucho ahínco y han hecho numerosos sacrificios para crear una democracia liberal próspera. Y si los sirios no han conseguido hacer lo mismo, no es culpa de los suecos. Si los votantes suecos no quieren que entren más inmigrantes sirios en su país, por la razón que sea, están en su derecho de negarles la entrada. Y si aceptan a algunos inmigrantes, debería quedar muy claro que es un favor que Suecia ofrece y no una obligación que cumple, lo que significa que los inmigrantes a quienes se permite entrar en Suecia tienen que sentirse muy agradecidos por aquellos que obtengan en lugar de llegar con una lista de peticiones como si fueran los dueños del lugar. Además, dicen los anti-inmigracionistas, un país puede tener la política de inmigración que quiera y evaluar a los inmigrantes no solo por sus antecedentes penales o talentos profesionales, sino incluso por cosas como la religión. Tal vez parezca desagradable que un país como Israel solo quiera permitir la entrada en él de judíos y uno como Polonia solo acceda a asumir refugiados de Oriente Próximo, a condición de que sean cristianos, pero está perfectamente en consonancia con los derechos de los votantes israelíes y polacos. Lo que complica las cosas es que en muchos casos la gente quiere nadar y guardar la ropa. Numerosos países hacen la vista gorda ante la inmigración ilegal o incluso aceptan a trabajadores extranjeros por un tiempo, porque quieren beneficiarse de la energía, el talento y el trabajo baratos de estos. Sin embargo, los países rehúsan después legalizar las condiciones de estas personas, alegando que no quieren la inmigración. A la larga esto podría crear sociedades jerárquicas en las que una clase alta de ciudadanos con pleno derecho explota a una subclase de extranjeros impotentes, como ocurre en la actualidad en Qatar y en otros estados del Golfo Pérsico. Mientras este debate no se zanje, es dificilísimo responder a todas las preguntas que conlleva la inmigración, puesto que los pro-inmigracionistas piensan que la gente tiene derecho a inmigrar a otro país si así lo desea, y los países el deber de acogerlos. Reaccionan con indignación moral cuando se viola el derecho de la gente a inmigrar y cuando hay países que no consiguen cumplir con su deber de acogida. Los anti-inmigracionistas se quedan anonadados ante estas ideas. Consideran que la inmigración es un privilegio y la acogida un favor. ¿Por qué acusar a la gente de ser racistas o fascistas solo porque rechacen la entrada en su propio país? Desde luego, incluso si permitir la entrada de inmigrantes es un favor y no un deber, una vez que los inmigrantes se establecen, el país anfitrión contrae poco a poco numerosos deberes para con ellos y sus descendientes. Así, no podemos justificar el antisemitismo en el Estados Unidos actual, aludiendo que le hicimos un favor a tu bisabuela, dejándola entrar en este país en 1910, de manera que ahora podemos trataros como nos plazca. Debate 2. La segunda cláusula del Pacto de la Inmigración dice que si se les deja entrar, los inmigrantes tienen la obligación de integrarse en la cultura local. Pero ¿hasta dónde ha de llegar la integración? Si los inmigrantes pasan de una sociedad patriarcal a una liberal, ¿tienen que hacerse feministas? Si proceden de una sociedad profundamente religiosa, ¿es necesario que adopten una visión laica del mundo? ¿Deberían abandonar sus códigos tradicionales de vestimenta y sus tabúes alimentarios? Los anti-inmigracionistas tienden a situar el listón alto, mientras que los pro-inmigracionistas lo colocan mucho más bajo. Los pro-inmigracionistas aducen que la misma Europa es muy diversa y que sus poblaciones nativas cuentan con un amplio espectro de opiniones, hábitos y valores. Esto es precisamente lo que hace que Europa sea dinámica y fuerte. ¿Por qué habría de obligarse a los inmigrantes a plegarse a alguna identidad europea imaginaria, respecto a lo cual pocos europeos están realmente a la altura? ¿Acaso quiere obligarse a los inmigrantes musulmanes del Reino Unido a convertirse en cristianos, cuando muchos ciudadanos británicos apenas pisan la iglesia? ¿Queremos pedir a los inmigrantes del Punjab
que abandonen su curry y su masala en favor de la fritura de pescado con patatas y del pudín de Yorkshire? Si Europa posee algunos valores fundamentales reales, son los valores liberales de la tolerancia y la libertad, que implican que los europeos deben mostrar tolerancia también hacia los inmigrantes y concederles tanta libertad como sea posible, para que sigan sus propias tradiciones, siempre que éstas no perjudiquen las libertades y los derechos de otras personas. Los antiinmigracionistas están de acuerdo en que la tolerancia y la libertad son los valores europeos más importantes y acusan a muchos grupos inmigrantes, sobre todo procedentes de países musulmanes, de intolerancia, misoginia, homofobia y antisemitismo. Justo porque Europa valora la tolerancia, no puede permitir demasiadas personas intolerantes en su seno, mientras que una sociedad tolerante puede gestionar pequeñas minorías iliberales. Si el número de tales extremistas excede un determinado umbral, la naturaleza de la sociedad al completo cambia. Si Europa admite la entrada de demasiados inmigrantes de Oriente Próximo, terminará pareciendo Oriente Próximo. Otros anti-inmigracionistas van mucho más allá. Afirman que una comunidad nacional es mucho más que un conjunto de personas que se toleran mutuamente. De ahí que no baste con que los inmigrantes se adhieran a los estándares europeos de tolerancia. Tienen que adoptar también muchas de las características únicas de la cultura británica, alemana o sueca, cualesquiera que sean estas. Al permitirles entrar, la cultura local asume un gran riesgo y un gasto enorme. No hay razón para que también se destruya. Al final brinda una igualdad completa, de modo que exige una integración completa. Si los inmigrantes tienen algún problema con determinadas peculiaridades de la cultura británica, alemana o sueca, se verá con buenos ojos que se vayan a otra parte. Las dos cuestiones clave de este debate son la discrepancia acerca de la intolerancia de los inmigrantes y la discrepancia acerca de la identidad europea. Si los inmigrantes son en realidad culpables de una intolerancia incurable, muchos europeos liberales que ahora están a favor de la inmigración tarde o temprano se opondrán a ella de manera vehemente. Y al contrario, si la mayoría de los inmigrantes demuestran ser liberales y tolerantes en su actitud hacia la religión, el género y la política, esto dará al traste con algunos de los argumentos más efectivos contra la inmigración. Sin embargo, todavía dejará abierta la cuestión de las identidades nacionales únicas de Europa. La tolerancia es un valor universal. ¿Acaso existen normas y valores franceses únicos que deberían aceptar quién inmigrará a Francia? ¿Y acaso hay normas y valores daneses únicos que los inmigrantes a Dinamarca han de adoptar? Mientras los europeos estén irreconciliablemente divididos respecto a esta cuestión, apenas tendrán una política clara de la inmigración. Una vez que los europeos sepan quiénes son, 500 millones de europeos no deberían tener ninguna dificultad en acoger a varios millones de refugiados o en prohibirles la entrada. Debate 3. La tercera cláusula del Pacto de la Inmigración dice que si los inmigrantes hacen de verdad un esfuerzo sincero por integrarse y en particular por adoptar el valor de la tolerancia, el país anfitrión está obligado a tratarlos como ciudadanos de primera. Pero ¿cuánto tiempo ha de pasar antes de que los inmigrantes se conviertan en miembros de pleno derecho de la sociedad? ¿Deben sentirse agraviados los inmigrantes de primera generación procedentes de Argelia si todavía no se les ve del todo como franceses después de 20 años en el país? ¿Y qué hay de los inmigrantes de tercera generación cuyos abuelos llegaron a Francia en la década de 1970? Los pro-inmigracionistas suelen pedir una pronta aceptación, mientras que los anti-inmigracionistas quieren un periodo probatorio mucho más prolongado. Para los pro-inmigracionistas, si los inmigrantes de tercera generación no son vistos y tratados como ciudadanos iguales, esto significa que el país anfitrión no está cumpliendo sus obligaciones, y si ello provoca tensiones, hostilidad e incluso violencia, el país anfitrión no puede culpar a nadie de su propia intolerancia. Para los antiinmigracionistas, estas expectativas excesivas constituyen una parte fundamental del problema. Los inmigrantes han de ser pacientes. Si tus abuelos llegaron aquí solo hace 40 años y ahora tú estás participando en algaradas callejeras porque piensas que no se te trata como a un nativo, entonces no has superado la prueba. La cuestión clave de este debate se refiere a la brecha entre la escala temporal personal y la escala temporal colectiva. Desde el punto de vista de los colectivos humanos, 40 años es un periodo corto. No puede esperarse que la sociedad asimile completamente a grupos extranjeros en cuestión de unas pocas décadas. En las civilizaciones del pasado que asimilaron a extranjeros,
y los hicieron ciudadanos de pleno derecho, como la Roma imperial, el califato musulmán, los imperios chinos y Estados Unidos, se tardó siglos y no décadas en conseguir la transformación. Pero desde un punto de vista personal, 40 años puede ser una eternidad para una adolescente nacida en Francia 20 años después de que sus abuelos inmigraran allí. El viaje desde Argel a Marsella es historia antigua. Ella nació aquí. Todos sus amigos nacieron aquí. Habla francés en lugar de árabe y nunca ha estado en Argelia. Francia es el único hogar que ha conocido y ahora la gente le dice que Francia no es su hogar y que tiene que volver a un lugar donde nunca vivió. Es como si tomáramos una semilla de un eucalipto de Australia y la plantáramos en Francia. Desde una perspectiva ecológica, los eucaliptos son una especie invasora y pasarán generaciones antes de que los botánicos los reclasifiquen como plantas europeas nativas. Pero desde el punto de vista del árbol individual, es francés. Si no se lo riega con agua francesa, morirá. Si se intenta desarraigarlo, se descubrirá que ha arraigado profundamente en suelo francés, igual que las encinas y los pinos locales. Debate 4. Además de estos desacuerdos con relación con la definición exacta del pacto de inmigración, la pregunta clave es si el pacto funciona de verdad. ¿Están ambas partes a la altura de sus obligaciones? Los antiinmigracionistas suelen aducir que los inmigrantes no cumplen el término 2, no hacen un esfuerzo sincero por integrarse y muchos de ellos siguen aferrados a visiones del mundo intolerantes y perjuiciosas. De ahí que el país anfitrión no tenga motivo para cumplir el término 3, tratarlos como ciudadanos de primera, y sí tenga todos los motivos para reconsiderar el término 1, permitirles la entrada. Si personas de una determinada cultura han demostrado de manera fehaciente que están poco dispuestos a cumplir el pacto de la inmigración, ¿por qué permitir que entren más de ellas y crear un problema todavía mayor? Los proinmigracionistas replican que es el país anfitrión el que no cumple con su parte del pacto, a pesar de los esfuerzos honestos de la enorme mayoría de los inmigrantes para integrarse. Los anfitriones les dificultan conseguirlo y peor todavía, aquellos inmigrantes que se integran con éxito siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda, incluso en la segunda y la tercera generación. Desde luego, es posible que ambas partes no estén a la altura de sus compromisos, con lo que promueven las sospechas y los resentimientos de la otra parte, en lo que se convierte en un círculo vicioso creciente. Este cuarto debate no puede resolverse antes de dar la definición exacta de los tres términos, mientras no sepamos si la integración es un deber o un favor, qué nivel de integración se exige a los inmigrantes y con qué rapidez los países anfitriones deben tratarlos como ciudadanos de pleno derecho, no podremos juzgar si las dos partes cumplen con sus obligaciones. Hay un problema adicional en la contabilidad. Cuando se evalúa el pacto de inmigración, ambas partes conceden mucho más peso a las infracciones que al cumplimiento. Si 1 millón de inmigrantes son ciudadanos respetuosos de las leyes, pero 100 se unen a grupos terroristas y atacan al país anfitrión, cumplen los términos del acuerdo o que los violan. Si una inmigrante de tercera generación pasea por la calle 1000 veces sin que se la moleste, pero en alguna ocasión algún racista la insulta a gritos, ¿significa eso que la población nativa acepta o rechaza a los inmigrantes? Pero subyacente a todos estos debates acecha una cuestión mucho más fundamental, que concierne a nuestra visión de la cultura humana. ¿Participamos en el debate de la inmigración desde el supuesto de que todas las culturas son intrínsecamente iguales? ¿O pensamos que algunas culturas podrían ser superiores a otras? Cuando los alemanes discuten acerca de asimilar a 1 millón de refugiados sirios, se los puede justificar porque piensan que la cultura alemana es en algún aspecto mejor que la siria. Extenso e interesante el tema que leímos el día de hoy de este libro. Dimos inicio a la lección número 9 de este libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Acerca de este tema les recomiendo que escuchen algunos videos que ya he subido de este libro, El choque de civilizaciones y la reconfiguración mundial, de Samuel Huntington, que justamente habla del efecto de la inmigración, sobre todo en Estados Unidos. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.